Vi que el pie era importantísimo como base estructural. No le damos ninguna importancia hasta que nos duelen. Eso es tan importante que es que hay que focalizar todos los esfuerzos en que esto funcione bien. Mandaba ejercicios, pero claro, yo veía al paciente que se iba a su casa con un zapato que deformaba los pies. Todo lo que he trabajado no valió para nada. Descubrí que había una industria enorme del calzado barefoot y empecé a divulgar esto. El método, que es busco la causa del problema, trabajo el pie y uso el zapato con forma de pie, pues es que está muriendo de éxito porque es que es sentido común. CUP se formó con Paloma y Sofía. Querían contactar conmigo porque querían como un profesional para estar en el equipo. Se ve que me escribían y yo no lo veía. Contactaron con Chus y Chus contactó conmigo. Soy el alcahueto de CUP. Sí, eres el clandestino. Es que el zapato respetuoso para niños, ya puntualizan, está bien, pero no para todos. Todos los niños no pueden llevarlo. No, pues el zapato respetuoso es para todos los niños, pero algunos van a necesitar un poquito más de trabajo, pero no le van a dañar. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de B-Levels. Hoy vamos a hablar de algo que literalmente, o sobre lo que literalmente se sostiene nuestro cuerpo, ¿no? Y para ello vamos a hablar de pies, y para ello tengo conmigo a Neus Moya y a Jesús Serrano. Chus, te voy a llamar Chus en el podcast. Y bueno, son dos cracks en lo suyo, ¿no? Neus, por un lado, tú eres enfermera, ¿no? De base. Sí, soy enfermera. Y luego te hiciste podóloga pediátrica. Y eres además cofundadora de CUPS, que llevamos las dos, las tapas que lo están petando, súper bonitas, barefoot. Y luego tengo también conmigo a Chus, que tú eres fundador de Improve Clínica, ¿no? Una clínica en la que además hacéis un abordaje como muy 360, fisio, nutricionista, médico, psicólogo, y muy guay. Está yendo fenomenal. Sí, entonces yo creo que el abordaje de lo que vamos a hablar hoy es muy interesante también porque los últimos meses se ha escuchado, y yo creo que el último año, ¿no? Como un poco de bife entre podólogos, fisios, tal. Entonces, tener aquí un podólogo, a una podóloga y a un fisio, bueno, nos va a ayudar también a poder entender muy bien conceptos que igual pueden ser un poco complejos, pero aterrizarlos y bueno, y sobre todo entender bien la importancia de los pies, ¿no? En toda nuestra salud sistémica. Entonces, bueno, lo primero que os quería preguntar, ¿no? Es ¿por qué los pies? Porque al final yo creo que la gente piensa en sus pies cuando le duelen, ¿no? O sea, como que no pensamos en los pies hasta que no tienes un achaque de algo. Entonces, ¿qué os hizo en tu caso, Neus, que te hizo verlo como base del desarrollo infantil y no como una parte final del cuerpo y ya está? Claro, es que yo soy enfermera y cuando empecé con enfermería me daba cuenta que muchas patologías venían por los pies. Pero claro, tienes un tiempo limitado y no hay más. Era enfermera de primaria. Luego me pasaron a la enfermera de pediatría y allí me daba cuenta que todo el mundo preguntaba la alimentación, todo el sueño, hasta preguntaban si el niño tenía que dormir con almohada o sin almohada, y nadie nunca preguntaba por los pies. De hecho, los estudios dicen que los padres compran zapatos sin asesoramiento previo, la mayor parte de los padres. Y aquí vi que el pie era importantísimo como base estructural. O sea, no le damos ninguna importancia hasta que nos duelen, ¿no? Y cuando piensas que es una base estructural del cuerpo, especialmente en niños, es una vía sensorial importantísima que conecta directamente con el sistema nervioso y trabaja propiciación, equilibrio. Claro, esto es tan importante que es que hay que focalizar todos los esfuerzos en que esto funcione bien. Uh-huh. Y en tu caso, Chus, porque también vienes del mundo de la readaptación, ¿no? De lesiones, ¿en qué momento te paras en el pie? No es que me pare, sino que mi forma de trabajar el cuerpo entero la apliqué al pie. Es decir, yo tengo un problema en el hombro, en la espalda, en la rodilla, busco la causa del problema, quito la causa y hago un trabajo físico en el gimnasio para sacar el máximo partido a la musculatura de la rodilla, de la espalda, del codo. Yo llegaba al pie y me venían pacientes con juanetes o dedos en garra. Yo descalzaba ese pie, entrenaba el pie, trabajaba el pie, sacaba el máximo partido en esa consulta, mandaba ejercicios, pero claro, yo veía al paciente que se iba a su casa con un zapato que deformaba los pies. Y digo, es que todo lo que he trabajado no valió para nada. Yo no trajo una rodilla a un paciente y se va a casa con una escayola. Mando al paciente a su casa con un zapato que deforma los pies, entonces no puede ser. Entonces descubrí que había una industria enorme del calzado barefoot y empecé a divulgar esto. Entreno pies y mando a la gente a su casa con un calzado que respeta la anatomía, que permite la biomecánica del pie correcta. Entonces la gente mejoraba muchísimo y empezó a hacerse viral en mi cuenta de Instagram, también gracias a Cristina Pedroche, que lo hizo muy viral, y entonces empezó a abrir muchísima gente, se hacía todo muy viral. Entonces el método, que es
busco la causa del problema, trabajo el pie y uso zapato con forma de pie, pues es que está muriendo de éxito porque es que es sentido común. Claro. Luego entraremos un poco también en la diferencia, o sea, si realmente el barefoot llega para quedarse, ¿no? Que estamos Por hablando supuesto. justo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lo estudiaremos en profundidad. Pero quería pararme un poco en la parte de desarrollo y educación, ¿no? Bueno, tú tienes un libro que además me lo has traído de La salud empieza por los pies, o sea, como esa es la importancia de eso desde que nacemos. Tú te dedicas a los niños y tú eres papá de 6, ¿no? O sea, como que, bueno, los dos sois papás, ¿no? Entonces, como, ¿qué impacto tiene en un niño recién nacido, sus primeros pasos, ¿no? Incluso también adolescencia a nivel postural, a nivel emocional, incluso a nivel del sistema nervioso, ¿no? Que lo has comentado, o sea, ¿qué relación hay entre los pies y esto en los niños? Quien quiera. Venga, Neus, lanzas. Mucho. Tienen una conexión brutal. Es que además todos los que son mecanorreceptores del pie automáticamente conectan con el sistema nervioso y eso trabaja equilibrio y propiocepción, como has dicho antes. El problema está que durante muchos años en pediatría se ha visto el pie como, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Como muy estático. ¿Es pie plano o no pie plano? Y aquí se acababa todo. Sí. No se miraba ni la calidad del paso, ni el movimiento, ni la funcionalidad de este pie, ¿no? En cuanto tú abordas la funcionalidad de este pie junto con todo el cuerpo, claro, cambia totalmente. Y en niños con problemas todavía más, claro. Claro. Has dicho pie plano y yo justo os he comentado que, vamos, yo llevo plantillas de pequeña con pie plano. ¿Eso realmente tiene sentido como al final un niño está en pleno, o sea, está en desarrollo total todo el tiempo, ¿no? Y el pie le está cambiando un montón. ¿Tiene sentido intervenir de inicio en un pie plano, por ejemplo? ¿O tiene más sentido decir, no, yo espero a que se termine de desarrollar y adopto la técnica, esta famosa wait and see? Bueno. Sí, yo también con Neus lo he hablado muchas veces. Sí. Ella también lo dice muchas veces, como el arco del pie se va formando hacia los 9, 10 años, todavía es normal, los bebés nacen con pies planos. Es el desarrollo y el estímulo de ese pie el que va formando el arco. Hablamos antes del estudio que publiqué en mis redes sociales, que es de 1905, en el que este estudio concluye que los zapatos estrechos impiden el correcto desarrollo del arco del pie. Y cómo ir descalzo, en esa época no había calzado barefoot, pero el ir descalzo favorece la generación de este arco. Entonces, claro, igual que un niño es una esponja, entonces necesitamos el mayor número de estímulos en todo el cuerpo y en su cerebro. Entonces, llevar un pie encerrado no solo le priva de desarrollar correctamente el pie, sino su postura, su desarrollo, la concepción del cuerpo, su propiocepción. O sea, al final es que aislar a un niño con una zapatilla estrecha, con suelas amortiguadas, con lucecitas, o sea, el pie va empotrado, ¿no? en un zapato que no permite el correcto desarrollo. Entonces, al final, retrasa o impide el correcto desarrollo del pie, ¿no? Que Neus aquí es la experta y me he colado aquí en su campo, pero comulgamos en ese sentido, ¿no? Claro, nosotros cuando llega un pie plano es lo que dice Chus, es fisiológico. Y hasta los 6 o 8 años de edad se empiezan a formar. Entonces, te llega esto y lo que hacemos es un algoritmo terapéutico. Es decir, ¿hay algún aspecto que me pueda hacer pensar que este pie no va a evolucionar bien? Sí, Tratar puede ser ejercicios, a lo mejor tenemos unos niños súper sedentarios. Claro. Por desgracia. Pues, Claro, un niño, ¿cómo lo tratas de decir? O sea, un niño, ya le dices, hace ejercicios de pie, pero el niño te va a decir, vale, voy a correr, o sea, por aquí, pero... No, pero claro, yo tengo estrategias. Por ejemplo, un ejercicio que hago es poner un cubo en el centro de la sala, un cubo un poquito altito, y legos repartidos. Con un pie recoge el lego, qué guay. va caminando hasta el cubito y cuando levanta para poner el lego encima del cubo, ese otro pie, el que está trabajando toda la musculatura intrínseca y extrínseca del pie. Entonces, hay juegos para los niños. Claro. Pero claro, cuando a lo mejor tengo una alteración en el fémur, ¿no? Un ángulo de inversión femoral aumentado, o un niño con las rodillas en X que por edad ya no tocan, que encima no son flexibles y que hacen caer el pie, lo podemos complementar con más tratamientos. Y entonces, en lugar de sentémonos y esperemos, pues a lo mejor actuamos un poco más. Pero todo depende de la exploración general del niño. Uh-huh. ¿Hay algún momento en el que recurras a plantilla? Como podóloga, sí, ¿no? Sí, pero no es plantilla o no plantilla, sino qué tipo de plantilla y dónde la ponemos. Es decir, si yo respeto el desarrollo por ejemplo, viene una niña con muchísima laxitud, ¿no? Hipermovilidad que se llama, es como que la típica niña que se lleva los codos, los piececitos planos y tal, que ves que muy probablemente no tire, que a lo mejor los ejercicios son insuficientes, porque esta niña va a estar 8 horas sentada en un aula.
A lo mejor vive en una ciudad, la madre la recogerá, se irán a casa, no es una niña muy activa. Entonces, le pautamos ejercicios en casa, pero aparte hacemos una plantilla de contención elástica. Tú con la plantilla la puedes doblar así. Y lo que hace la plantilla es proporcionar estímulo al puente continuo. Hace trabajar. Le puse las plantillas a un niño un día y le dijo algo a su padre y pensé, exacto, le dijo, papá, esto es como un muelle, ¿no? Esta sensación. Y dentro de un zapato respetuoso, porque si esta niña con el pie caído porque no tiene tono, le pongo un zapato duro, rígido, una plantilla dura y rígida, cuando se quite esto, Claro, va a ser peor. claro. Sí, a mí me atacan mucho como que me meto con las plantillas. Yo al final siempre digo que las plantillas dentro de calzado con forma de pie y individualizando el caso de cada uno me parece una herramienta que es perfectamente factible. Yo en la clínica no tengo podólogo y en algunos casos que veo complicados lo derivo Claro. para ayudarme a algún podólogo externo que le pueda ayudar con una plantilla y tengo podólogos de confianza alrededor. Y luego respecto al estímulo del pie, efectivamente con los ejercicios de los niños les digo a los padres que enriquezcan mucho el cuarto de jugar, que enriquezcan el jardín de casa, que les lleven descalzos a parques infantiles. Al final, decirle a un niño que tiene que hacer 3 series de 5 ejercicios es que es muy difícil. Entonces, el niño tienes que hacerle jugar con un terreno muy estimulante, ¿no? Y a lo mejor hay que mandar alguna cosa específica, ¿no? Pero bueno, que más bien me baso en eso, ¿no? En que jueguen, que disfruten y siempre calzado que respete su anatomía. Claro. ¿De qué va a tener forma el zapato del niño? Pues del mismo pie que tiene el niño, ¿no? Claro, porque si nosotros desde pequeñitos respetamos el calzado, un calzado que respete la forma de su pie, etcétera, ¿sería también necesario, sería bueno complementarlo con ejercicios también que estimulen los pies? ¿O realmente no hay como, o simplemente si lleva calzado respetuoso no tenemos que hacer otra cosa? Es que juegue el Siempre niño, que ¿no? O juegue sea, descalzo, que mejor, juegue ¿no? descalzo, que cuando tenga que ir calzado por donde va a enfrentarse es peligroso, o un tema social, que respete su anatomía. Si es un terreno peligroso, tendrá que ir con un poquito más de suela. Si hace un deporte específico, a lo mejor tiene que tener más grip esa zapatilla, pero respetar la anatomía del pie para mí es, para mí es imprescindible. Vamos. No, que igual muchos padres están escuchando y dicen, vale, sí, pero ahora también tengo que hacer que mi hijo tenga ejercicios de pies. Como, a ver, igual. O sea, no es que le pongas a hacer ejercicios, es que juegue. Si no hay Que tenga una vida patología. activa, que sea un niño activo, Claro. que al final va bien para todo, no solo para los Y pies. que cuanto más descalzo, mejor. Claro. Menos consolas y más movimiento. Ese es el Claro que resumen. a veces he escuchado la frase de, es que el zapato respetuoso para niños, o ya puntualizan, está bien, pero no para todos los niños no pueden llevarlo. Y digo, bueno, es como si dices, es que los libros están bien, Sí, pero no para todos todos. los niños, los que tienen miopía o dislexia, no. ¿Qué vas a hacer? No, pues el zapato respetuoso es para todos los niños, pero algunos van a necesitar un poquito más de trabajo, pero no le van a dañar, a no ser que haya una alteración estructural grave, ¿eh? Pero es eso, ¿no? Como que se ven en otras áreas muy normalizado y en el tema del calzado se ve todavía que cuesta. Y sobre todo en adolescentes, que igual yo creo que igual es una etapa un poco más complicada, ¿no? No sé, de trabajar. ¿Cuáles serían como esas líneas o esos síntomas primeros de, oye, tienes que llevar a tu hijo a que le miren los pies? Porque igual no es algo literalmente los pies, igual es, no lo sé, un tema de rodillas para adentro que habéis comentado. O sea, ¿qué síntomas podemos ver en adolescentes que vienen, ¿no? como fruto de una mala pisada o de calzado que no va acorde a él? Sí, es una época dura, ¿no? Yo me encuentro padres que vienen preocupados porque su hija viene con pues, un principio de juanetes. Claro. Al final, claro, la niña quiere llevar la marca de zapatillas que llevan sus amigas. Claro. Y es complicado esto. Entonces yo por eso estoy empeñado en cambiar la moda del calzado, sobre todo por los niños, adolescentes, también por los adultos, pero ellos son como más inocentes porque al final se ponen, bueno, no son conscientes, se ponen lo que la moda impera, lo que sus padres les compran. Entonces al final sensibilizar al niño es importante, pero es casi más importante sensibilizar al padre. Claro, hay niñas que tienen un pie anchísimo. Entonces, claro, tienen un principio de juanete tremendo que les duele. Y claro, tú dices que te llevar este zapato ancho, la niña dice, madre, yo no me pongo eso. Claro, y la madre que lleva zapatos puntiagudos y dice que tampoco se pone eso, claro, ¿cómo haces tú que tu hijo lleve eso? Entonces, claro, es que esa niña necesita un zapato con la forma y el tamaño de su pie. Luego a lo mejor necesita tratamiento o ejercicios, pero lo que primero necesita es eliminar la causa, que en este caso, en muchos casos, la causa directísima es el zapato estrecho porque su pie no cabe. Entonces la adolescencia es una época complicada y los padres, igual que no quieren que fumen sus hijos y ellos no deben fumar, para dar ejemplo, si tienen que llevar zapato ancho, pues tienen que llevar zapato anatómico los padres también, ¿no? Y una cosa que pasa con los adolescentes es que los padres ya no llevan tanto al médico como los bebés, ¿no? Como los niños pequeños. Entonces, cuando vienen es porque hay síntomas.
o el niño o el chico se queja o el padre ve algo. Y casi siempre suele ser lo mismo. Cuando vienen adolescentes que han llevado un calzado convencional, que siempre lleva drop, siempre son más alto por detrás, en la adolescencia pegan el tirón fuerte, crecen muchísimo, toda la musculatura posterior está retraída porque han ido toda la infancia con altura posterior. No hay evidencia científica, pero hay evidencia clínica que se produce una retracción. Entonces son chicos que te dicen los padres, es que ha empezado a caminar dando saltitos. Ujú. O es que, mira, claro, bajan talones, cuando bajan talones doblan rodillas porque no les da de sí, meten la cadera hacia adentro y chepa. Ahora empiezas a compensar. Claro, entonces ponte recto. Dices que es que no puede ponerse recto, ¿no? Entonces, o dolores lumbares en niños muy jóvenes. Entonces, lo que decimos siempre es eso, ¿no? Que hay que trabajar muchísimo al adolescente y estar muy atento a esas señales, ¿no? Dolores lumbares, que de repente se han curvado, que de repente camina dando saltitos. Todo esto nos tiene que alarmar. Pero, alarmar entre comillas, ¿eh? Pero cuando vienen, siempre les digo, tenéis que estar dispuestos a esto, porque si no estáis dispuestos a esto, es muy difícil. Y en adolescentes es extremadamente difícil. Y lo que decía Chus, el otro día vino una madre y me dijo, me he comprado las cups para que mi hija la vea. Claro. Así que, bueno. Es que es verdad, ¿eh? O sea, es como con la comida, ¿no? Que nosotros hablamos mucho también de alimentación. O sea, si tú le dices a tu hijo que se come el brócoli pero te estás Claro. tomando mientras la pizza, pues te va a decir que prefiere la pizza. O sea, ¿no? Por eso la comemos escondidas. Sí, pero bueno, como que al final dices, joder, que exista una coherencia o que, vale, si le pautan barefoot al niño, pues me la voy a poner yo primero, sobre todo en una época compleja con el tema de la autoestima, complejos, sí. tal, que dices, es que todos mis amigos llevan las mega, no voy a decir nombres, pero como con unos muelles que lo flipas y encima te hace más alto y al final lo que dices, acabas compensando, dolores de espalda y vas cheposo también. Sí, ¿sabes? sí. Y pactar. Yo con los adolescentes pacto, intento pactar. ¿Qué te parece si hacemos De lunes a viernes, tal, ¿no? tal y luego... Los fines. El fin de semana Sí. están más con sus padres, no les importa tanto llevar el calzado barefoot, pero el de semana en el colegio les cuesta mucho a algunos. Claro, al Cuesta. final es que a ciertas edades ya van muy presumidos al cole, entonces Sí. les cuesta, ¿no? Y es difícil. Yo, mi hija mayor, que es 14 años, hace ahora, claro, ha hecho las ilustraciones del libro, o sea, ha mamado el barefoot en casa desde hace años y va feliz con el barefoot. Y sus amigas quieren llevar barefoot. Este año han hecho una aplicación en tecnología que la han presentado en un concurso y es Qué una guay. aplicación sobre calzado barefoot y sus 4 amigas que iban todas con barefoot y entonces, bueno, fardan del barefoot. Entonces, hay que conseguir que la salud sea moda. Que mole. Por ellos también. Entonces, bueno, es por eso mi empeño en que influencers les entre por los ojos, que que las inspire. modelos, que gente famosa los lleve, que inspire y que cambiemos la moda poco a poco. Y luego, bueno, es que al final también el sector sanitario tiene que mandar zapato con forma de pie. Es que para mí es imprescindible. Y pongo el ejemplo siempre del casco de moto. Es que el casco de moto tiene forma de cabeza porque no puede tener otra forma. El Claro. zapato tiene que tener forma de pie. Es que Claro. discutir esto hoy en día a mí me dice, es que no puede ser que esté discutiendo esto. Sí, como los guantes, ¿no? A nadie se le ocurre ir con que- un guante. Pues esta discusión Sí, la tenemos en redes sociales constantemente. Ya. Sí. Y ahí, Chus, has nombrado el tema de los juanetes, ¿no? Que, bueno, yo hace un tiempo también lo toqué con Rubens, pero me parecía súper interesante también porque, joder, cuando viajas, ¿no? Y vas a países pues que en los que la gente va descalza, tipo, pues, yo qué sé, igual en África profunda o en Asia o tal, que la gente va descalza casi todo el día, que ahí no existe un juanete, o sea... Me acuerdo que estuve hace poquito pues en un país de Asia y me decía mi marido, mírales los pies, porque eran como garras al suelo, ¿no? Como mírales. ¿Hasta qué punto un juanete es de Occidente? O sea, Bueno, al final yo creo que está muy asociado al calzado estrecho. Yo en las presentaciones que hago en ponencias que doy y charlas pongo un estudio de My Foot Function, que les pueden seguir en redes sociales, sobre 1.200 sujetos en porciones descalzas, parte en Suecia y parte en Sri Lanka. Entonces, claro, ellos se encuentran solo deformaciones en el primer radio, en el juanete, ¿no? En la luz valgus, en porciones calzadas, o sea, en porciones descalzas como Sri Lanka, que todo el mundo va descalzo, solo policías, maestros, aparecen deformaciones en el primer radio. Y en Suecia también, ¿no? Entonces, claro, hay un montón de gente, conductores de tuk-tuk, que ponen ellos, ¿no? Pues Sí. un pie maravilloso, ancho, con el dedo súper sí. recto, recolectores de té, escaladores de palmeras, unos pies
súper desarrollados, musculados, e incluso los que escalan palmeras tienen la forma de la palmera. Y no están haciendo ejercicios de pies, están en el entorno. Esos. Entonces, al final, la epigenética, que siempre se dice, no, Juanete es genético. Pues tú tienes una genética de pie ancho, pie laxo. Si lo encierras en un zapato puntiagudo, pues estás comprando papeletas para que tengas la forma del zapato que usas. Entonces, lo mismo, ¿no? Que al final la causa directa es la causa es el zapato, pues, entonces es multifactorial, pero una causa súper importante es el calzado, sobre todo que acaba actuando de esa forma el dedo porque está metido en un molde. Claro, yo hice un día un reel de una báscula de estas de pesos antiguos y cada uno tenía lo mismo, ¿no? Factor genético, todo igual. Y luego cuando tiras uno de más, que es el zapato... Muy gráfico ese vídeo. Claro, vence, es que no hay más, no hay más. Escoge tú si quieres arriesgarte o no, ¿no? Pero está claro que es un factor externo. ¿Yo puedo condicionar mi genética? Pues no. ¿Yo puedo condicionar algo? No. Pero puedo elegir, escoger un factor externo, el único factor externo que da lugar a eso. Entonces escojo. Total. Yo me acuerdo cuando te conocí que te lo pregunté porque... digo, la familia de mi marido, que son un mogollón, la mitad tienen juanetes, algo de genético tiene que haber aquí, pero claro, luego está también cómo luego eso se traduce en el día a día y lo que llevas, lo que te pones en los pies, ¿no? Ya tengo a la madre, a mi queridísima suegra todo el día descalza. Tiene pendiente de venir a la clínica. Todo esto que tiene que venir a la clínica, pero todo el día con sus zapatos de dedo y el tren escribe, oye, qué marcas así son como monas, que me da un poco como de vergüenza, ¿no? En plan, me da vergüenza ir con esto, tal, pero está ahí poco a poco cambiando y joder, y lo notas, es que lo nota, ¿no? Entonces, bueno, oye, retomando un poco el tema plantilla, que hay una pregunta que os quería hacer. Hay gente que dice que son como muletas perpetuas, tipo, vale, genial, te pones unas plantillas para estar toda la vida así. En el caso, cuando las prescribes como podóloga, entiendo que tiene un inicio y un fin mientras que trabajas la causa, o hay gente que está condenada a llevar plantillas toda la vida. Claro, cuando hay un problema, por ejemplo, estructural, ¿no? Un estragalo vertical que se llama, que el hueso está así, es que no hay más. No hay más. ¿No? Y lo que buscas es que esta persona viva sin dolor y aquí se acabe, ¿no? Entonces es una plantilla que sujete bien y tal. Pero por norma general, no. Por norma general, en el momento en que entregas unas plantillas, las entregas con un plan para quitarlas, ¿no? Y hacemos seguimientos cada 6 meses. Y, por ejemplo, el otro día vino un niño, ¿no? Que tenía un pie plano o algo por encima de los valores de normalidad, pusimos plantillas tal. Vino el otro día, había mejorado, pero no había mejorado del todo, pero había mejorado. Pero la causa principal, que era una debilidad del primer radio que se movía, en uno de los pies había cogido una fuerza con los ejercicios, con todo. Le dije a la madre, nos queda poco de plantillas. Y la madre, ya, pero le sigue cayendo el valgo. Digo, ya, pero es funcional. Funciona bien, el niño no tiene dolor, ya no se queja, ¿no? El objetivo es quitarlas. Hay patologías que no se va a poder, por lo que sea, pero por lo general el objetivo es este. Lo de la muleta es en casos, pues eso, más extremos. Claro, o sea que, digo, ahora que y también hablamos un poco, ¿no?, de la guerrilla que hay a veces entre fisios, podólogos, tal, o sea que no siempre es un blanco o negro, o sea, ¿no? Que tú también me imagino que lo apoyarás y derivas en X. Son formas de ver la salud del pie. Es cierto que Neus siempre va a hacer más plantillas que yo, porque yo no hago ninguna plantilla. Entonces, al final, yo lo que defiendo siempre, al final es la plantilla siempre con forma de pie, siempre que sea una plantilla que ayude al pie a trabajar mejor, no que sustituya la musculatura del pie, sino que la ayude a estimularla, que trabaje. O sea, una plantilla rígida, pues al final no me suele gustar porque realmente está sujetando algo. Claro, si el pie no va a funcionar nunca porque tiene un problema neurológico o una malformación rara, pues es que tienes que poner algo que sustituya ese no funcionamiento del pie, que nunca va a funcionar. Pero la mayoría de los pies, creo que hay una sobreprescripción de plantillas, la mayoría de los pies tienen los músculos perfectos, simplemente les ha faltado estímulo. Y lo sobre todo que yo critico es que veo muchas plantillas para problemas de juanete en zapatos estrechos. Claro, entonces dices, el problema es dónde meter. Claro, entonces al final, para mí la mayor crítica, y siempre lo digo en redes sociales abiertamente, es que hasta el niño con problemas neurológicos, que tiene un problema grave, necesita zapato con forma de pie. Entonces, esto de que hacer una plantilla en un zapato estrecho
para corregir un problema del pie dices, es que te estás cargando primero el pie del paciente. Entonces aquí se alega generalmente que el paciente no quiere cambiar de zapato. Y es cierto que es complicado. Por eso Neus y yo en redes estamos todo el día hablando de calzado respetuoso, porque hay que hacer una labor de concienciación. Y tanto a Neus como a mí nos vienen ya pacientes sabiendo que le vamos a cambiar el zapato. Claro. O sea que hay mucha gente que no hace labor de concienciación, no insiste mucho, recibe a sus pacientes con una zapatilla estrecha. Entonces al final, ¿cómo quieres que tu paciente con pie ancho use un zapato respetuoso si no lo divulgas en redes, ni escribes artículos, ni lo promocionas tú, ni lo llevas tú, ni lo llevan tus hijos? Y no, es que el zapato tiene que llevar zapato ancho. No basta decir zapato ancho, porque hay marcas de zapato estrecho que tienen norma de zapato ancho, pero es que no es suficientemente ancho porque la puntera cierra y acaba en punta. Entonces al final no es decir al paciente, usa zapato ancho, no, zapato del tamaño y forma de tu pie, porque esto para mí es imprescindible. Y si hay que poner plantilla, se pone ahí y no hay ningún problema. El problema es ese, que claro, todas las semanas quito plantillas o aconsejo quitar plantillas a pacientes míos porque es que su pie no cabe en los zapatos que me trae. Entonces necesita otra plantilla, otro zapato. Que a lo mejor hay plantillas que digo, no, esta plantilla déjala, pero en este zapato. Claro, entiendo. Claro, y luego, oye, os quería preguntar, porque un poco leyendo para la entrevista, no sé si esto es una cosa, no sé si, vamos, si se usa, ¿no? Pero escuché el concepto de plantilla activa, como que tenía algunas, no lo sé si muelles o formas para estimular el pie. ¿Esto es una fumada o no? No, es lo que te hablaba de contención elástica. En lugar de sujetar el puente y aquí te quedas, supongo que te referías a esto. Claro, no, como... Las posturales también... Como que te estimulan, también, o sea, como que también. estimulan, yo qué sé, yo el otro día estuve con Rubens en un workshop de estos que hace y te deja para probar pues estos plataformas como con pinchos para estimular puntos del pie, ¿no? Entonces, evidentemente no tan heavy como eso, porque no te vas a estar andando sobre pinchos, pero como que una plantilla pudiera simular un poco, como ir estimulando ciertas partes del pie para que tú igual puedas ir haciendo agarre o para que camines ejercitando el pie, no que tengas así como un flaver, ¿no? O sea, no... Te entiendo, sí, porque claro, se supone que el suelo, los lisos y uniformes pues son carentes de estímulos, al final no hay estímulo. Como simularlo. Pero no sé si esto realmente se está haciendo o no, por eso os lo quería preguntar, digo, no sé si existe. Yo tengo contacto con podólogas, posturólogas, que todas son mujeres, y tratan mucho la postura y demás desde el pie, y usan plantillas de posturología, que son súper finitas, súper blanditas. La mayor parte de podólogas con las que hablo lo usan en zapato respetuoso, que hay siempre temporales, acompañadas de mucho ejercicio físico. Entonces, ellas ponen captores que llaman ellos en el pie para estimular ciertas partes del pie para que corrija cierta postura y demás. Entonces, bueno, ellas trabajan de esa manera. Yo es cierto que como comulgo en el zapato con forma de pie, el estímulo del pie, el entrenamiento, me parecen perfectas. O sea, igual que las plantillas de contención elástica, temporales, generalmente, en zapato, o sea, es que no tengo ningún problema con eso. Tengo problemas en las otras plantillas que rigidizan, que creo que enferman el pie, que son parte del problema del pie, porque es que no es estimular, sino es sustituir la funcionalidad del pie con algo externo que suple. Entonces eso es lo que no me gusta. Y esa también un poco aplicar el sentido común. Es decir, si te viene alguien con un neuroma de Morton que está directamente relacionado con armas estrechas y dices, no, le tengo que poner una plantilla porque ponemos en la plantilla un elemento para separar los dos huesos para que deje de doler. Pero, Zapato ancho. claro, van un zapato estrecho, es que no vas a hacer nada. Es que luego te vienen y te dicen, no me sirven. Claro que no te sirven, es que no es la plantilla, es que es el zapato. Hace poco subí también un separador de dedo gordo. Se pone mucho separador de silicona entre el primer dedo y el segundo dedo para que el dedo no se desvíe. Pero es que los llevan en zapatillas estrechas. Entonces, donde no caben 5 dedos, meten un sexto dedo. Dices, si separador, yo no tengo ningún problema en el separador de silicona hecho por podólogo a medida. Me parece perfecto, pero en un zapato ancho, donde su pie quepa con el separador y respete anatomía y fisiología del pie. Claro. Es una buena herramienta bien usada. Eso es. ¿Hay algún caso en el que... Bueno, no sé si es, digo, luego te lo pregunto en el podcast, pero no sé si en el caso de del correr o en algún caso en el que digas, vale, igual no estás para un zapato ancho, o a todo el mundo debe de llevar zapato ancho. Todo el mundo lleva Todo el mundo zapato debe ancho, llevarlo. con más o menos suela, más o menos drop, dependiendo de tu nivel de forma física del pie y de salud. Y en función del deporte que hagas, dirías, porque yo sé que tú corres con barefoot, sí o sí, pero hay que hacer una transición, entiendo, para correr con barefoot, sin duda. ¿no? Sí, si alguien quiere estar fuerte en el gimnasio, tiene que empezar el gimnasio poco a poco. Entonces, si alguien viene de un pie muy enfermito, por zapato estrecho, plantillas muy rígidas, lesiones o patologías de todo tipo, si quiere correr barefoot, va a necesitar un tiempo largo. Y a lo mejor nunca acaba pudiendo correr barefoot porque no le dedica el tiempo necesario o porque tiene muy enfermito. Pero hay zapatillas
con forma de pie, incluso días con placa de carbono, o a lo mejor necesitas Y un correr con poquito una más gordas. plantilla dentro de esa zapatilla para correr, pero siempre todo el mundo necesita que el zapato tenga la misma forma que el pie. Yo critico mucho las zapatillas de running porque todas acaban en punta. Entonces, a mí me piden evidencia científica a veces y digo, la evidencia científica tienes que demostrar tú que correr con el primer radio torcido es mejor. Y digo, es que no tiene ninguna evidencia que Claro. correr con el dedo gordo así sea De mejor hecho, para hay un pie. evidencia que provoca inestabilidad en la Eso es. marcha. Claro. Pues, correr barefoot o no, creo que es una elección personal. Corrimos hace poco la media maratón, parte de mi Sí. equipo, con unos juntos, yo corrí con Five Fingers, el resto corrían con una marca de zapatillas con forma de pie y con una amortiguación, y ahí corrimos todos juntos tan a gusto. Ningún problema. Y tengo una triatleta en el equipo que compite en triatlón y va con placa de carbono para competir con forma de pie. Es que son cosas sentido común. Entonces, la industria del calzado deportivo hace punteras afiladas porque son más bonitas, punto, no por salud. La gente enferma y como le enferma el pie en esta zapatilla de running, se pone plantillas. Claro. Y no quitan la puntera estrecha. Su pie está enfermo en la zapatilla estrecha y le pone una plantilla para compensar el efecto negativo que hace esa zapatilla. No es mejor que hagamos zapatillas con forma de pie para que a lo mejor ese paciente no necesite plantillas, necesita que su pie trabaje como pie, que el pie apoye y se expandan los dedos en cada zancada, pero no. En una zapatilla estrecha, su pie apoya y se comprimen los dedos, porque Claro. es que no caben. Claro. Aparte del drop, el pie se escurre hacia adelante, entonces hay una compresión, dedos en garra, uñas rotas en carreras, la gente sangra, la gente sube esas fotos después y dice, pero es que no ves que tu pie no cabe en la zapatilla y has corrido una maratón. Entonces, bueno, esto hay mucho en redes, yo hablo mucho de esto, que me parece sentido común. Claro. Claro, lo único que pasa en adultos es que la puntera siempre es adecuada para todos, pero el adulto viene con un bagaje y de repente una suela de 3 milímetros y sin nada de altura, pues puede generar, incómoda. claro, patologías. Entonces lo que hacemos es una buena transición y hay veces que a mí me vino el otro día una paciente, abuela, vino la pequeñita, la mamá y la abuela. La abuela, le habían operado de Juanete hacía un año. Dedo en garra, se había quedado el dedo rígido, no movía nada. Llevaba 2 meses con barefoot, estaba encantada de la vida. Me decía, yo cómo no he descubierto esto antes, bueno, genial. Pero claro, y había pasado, evidentemente, menopausia, muy poquita grasa plantar. Como este dedo estaba rígido, esto ya empezaba a sufrir, porque claro, ya no tiene reptación. Claro. Y dije, estamos a un paso de afectar por estrés. Entonces, vamos a poner zapato respetuoso con puntera ancha y tal, pero lo que dice Chus, con un poquito de suela, Claro. un poquito de amortiguación y si hace falta hacemos una plantilla nuestra que descargue, de Claro. contención elástica y tal. Y la señora encantada, ¿no? Pero hay que vigilar muchísimo de no crear complicaciones. Hay que buscar los beneficios sin intentar minimizar Claro. las posibles complicaciones. Es como nos llevamos bien con los podólogos. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Estamos de No, acuerdo. me encanta porque has dicho antes, oye, yo no pauto plantillas, eso se va a encargar Neus, pero Neus no siempre pauta plantillas. O sea, No. De hecho, yo me abrí un que no es centro como voy hace al poco. podólogo y me van a pautar No. plantilla. Había en el centro que me abrí eran muchas salas y me dijeron, ¿vas a poner un fisio? Y digo, no, porque yo tengo, en mi pueblo no sé por qué hay muchos fisios, no sé Sí. por qué, y tengo una excelente relación con todos. Claro. Digo, si estoy súper bien, si es que le llevo a uno y le va a poner barefoot, le llevo al otro y le va a mandar ejercicios. Claro. Digo, ¿qué necesidad? Es que Claro, no. pero es lo que hablamos siempre, al final tiene que haber, lo ideal, ¿no? Es que exista esa comunión entre, jolín, medicina o, claro, que para mí medicina también, o sea, es todo lo que funciona, ¿no? Y la medicina del estilo de vida es medicina pura, pero que exista esa comunión y esa, vamos todos a una, entre lo que puede ser como más convencional, como, oye, un médico, un pediatra, podólogo, tal, fisioentrenador, nutri, o sea, es que lo ideal es que cada uno se encargue de su movida, ¿no? Y entiendo que luego habrá casos que 100% son fisio, 100% son podólogo o etapa de fisio, etapa de podólogo, ¿no? ¿Hay un caso como muy concreto que digas, no, empieza por el podólogo o no, empieza por el fisio? Bueno, no sé, ¿Así alguna a lo mejor alguna patología lesión que- muy aguda de yo qué sé, una rotura parcial de un Sí. tibial posterior en un corredor, a lo mejor ese tendón puede necesitar una plantillita que sujete Que tú unas dices, semanas. vete ahora al podólogo hasta que y te vienes a cicatrice entrenar. bien ese tendón, combina con ejercicios y poco a poco la plantilla se va retirando y, bueno, sería un caso que a lo mejor podría servir, ¿no? En ese caso. Pero bueno. Y en mi caso, cuando viene a lo mejor un niño que mete más un pie que el otro y que cae mucho, cae frecuente y que es un niño que los padres te dicen, es que es tan prudente, que ya ves que no es normal, antes lo mando y yo hago mi exploración, pero nunca trato antes de que le vea un fisiosteópata. Claro. Y valora campos visuales, coordinación, Claro. desarrollo motor, reflejos primitivos. Y cuando ya lo tiene todo valorado y me dice, no veo nada, entonces voy yo. O me dice, Neus, dame 6 meses, que voy a trabajar con él. Y la mayor parte de las veces te dice la madre,
ya no se cae, este pie lo Claro. gira menos. Entonces, al final es saber cuándo actuar y cuándo no, cuándo es tu turno o cuándo no lo es. Y, o sea, ya nos ha quedado, yo creo que a todos súper claro, ¿no? Que el barefoot ha llegado para quedarse y que todos deberíamos llevar calzado ancho. Yo creo, chicos, los que estáis por aquí, no sé, que os ha quedado claro, ¿no? Podéis descalzaros. Entonces, dicho esto, ahora entiendo que hay barefoot y barefoot. Entonces, para que la gente que nos escuche y tal, de hecho, yo una vez pensé que llevaba unas zapatillas y me dijiste, no, esto no es barefoot, ¿no? Como para entrenar, pues eso, que horna más ancha, tal, pero bueno, realmente lo que era la planta no era barefoot total. Entonces, no sé si podéis explicar un poco para que una zapatilla sea barefoot en condiciones, aparte de luego enseñaros las cups, pero ¿qué tiene que tener una buena zapatilla Hable minimalista? La fundadora CUPS puede Además, tú estás ilustrarnos. haciendo todo el día revisiones, bueno, tú también, pero también en niños. Sí. Entonces, ¿qué es los que nos tenemos que tener ahí? Yo siempre digo a súper los en padres, cuando coges un zapato y tú creas que el niño es como si caminara descalzo, es cuenta? barefoot. Es eso. Si no, no. Y tiene que respetar la función y la forma del pie, las dos cosas. La forma lo va a respetar con una puntera anatómica, que el primer radio vaya recto y luego los siguientes. Y la función, ¿cómo la vamos a respetar? Con suelas muy finas que permiten... Las suelas finas me dicen, ¿y por qué? Digo, porque al final lo que hace es permitir el paso de estímulo. La recepción de los estímulos, al final lo que son generadores de reflejos que inducen a un juego de la musculatura, con lo cual va a ser terapéutico. De hecho, el Instituto Biomecánico de Valencia dice que incluso puede ser como parte del tratamiento para un niño, o sea que no nos lo inventamos nosotros dos. Por tanto, la suela tiene que ser muy finita, muy flexible para que el pie se pueda mover y sin drop. Es decir, que sea igual por delante que por detrás. Y luego también está que tiene que ser dura, que la gente confunde. Dura es que no la podamos deprimir. ¿Por qué? Porque la amortiguación, especialmente en niños, no la queremos, porque el calcáneo coge consistencia a partir del impacto con el suelo. ¿A qué te refieres con el calcáneo? El hueso que forma el talón Vale. se forma, coge consistencia para que nos entendamos, por una ley de crecimiento que se llama ley de crecimiento de Wolff, que dice, a mayor impacto, mayor crecimiento del periósteo. Entonces, cuando tú a un niño le quitas ese impacto con el suelo, le estás quitando el Claro. alimento para desarrollarse. De hecho, Qué bueno vemos esto. niños mayores con talones muy finitos, muy finitos. Entonces, la amortiguación tampoco la queremos. En adultos, que hemos dicho antes, ¿no? Con ciertos problemas, sí que a lo mejor una amortiguación nos venía bien, poquita y sin drop. Pero básicamente es eso, es la puntera y la suela. Fina, igual por delante que por detrás y totalmente flexible. Súper. Y Chus, voy contigo con el tema de los separadores, que me parece súper interesante. El tema. Lo mismo, sé que hace no mucho también hubo ahí como grilla en Instagram, que sí, que si no, que si esto es un postureo. Es constante. ¿Qué pasa con los separadores? Claro, ¿Nos los separadores- ponemos o no? Los separadores es una herramienta más dentro de este cambio de hábitos saludables para restaurar pies. Es decir, nos encontramos que hay un número de pies en adultos, porque es que en niños habitualmente no tenemos este problema, con los dedos muy deformados con forma de zapato. Entonces, estos pies, ayudarles a que se separen esos dedos un poco mientras hacen actividades en casa, entrenan y estás 5, 10, 15 minutos. O sea, yo a la gente que se los pone, si son de su talla y demás, y les molestan un poco los dedos, y dice, pues es que probablemente sabes porque te vienen bien. Te tienen que molestar un claro, poco. Al final, abrir un poco ese espacio entre los dedos viene bien, ayudamos a desdeformar los dedos para que los dedos estén un poquito mejor alineados. Y es usarlo con cabeza. Yo al principio los usé mucho, ahora no los uso prácticamente nunca, pues los dedos los tengo mejor. Y ya me los pongo, puedo estar toda la mañana entera con ellos, andando descalzo en consulta y estoy tan a gusto con ello. Entonces, bueno, pues ya mis dedos a lo mejor no necesitan tanto esto. El problema es que pues se han puesto como decir, es que parece que son la causa de todos los problemas de los pies de la gente. Entonces veo más ataques en redes sociales por parte de sanitarios a los separadores que a las zapatillas que deforman los pies. Hace poco subí un vídeo en Instagram poniendo, pues eso, neuroma de Morton, fascitis, juanetes, y ya parecían zapatos estrechos, ¿no? Pero el problema de todos los pies son los separadores de la pedroche, ¿no? Porque al final parece que los separadores son lo que ha provocado todos los males del pie en el mundo, cuando yo siempre digo que alguien me enumere alguna patología que haya generado un separador de dedos. Como mucho, se te ponen un poco morados los dedos por ver la televisión con ellos puestos, y en el momento que te empieza a molestar un poquitín, pues te los quitas y ya está. Pero que son una herramienta para algunas personas, temporal, y para usar a ratitos,
y ya está. Y si no te gustan, pues no te los pongas, Claro. no es necesario. O sea, que no es necesario en todos los casos, ni todo el mundo tiene que ir a separadores todo el día y todo. No, No. es que no lo decimos. Que lo digas, creo que se equivoca. Claro. Igual puede tener sentido en momentos de entrenamiento, determinados ejercicios. O sea, yo, por ejemplo, alguna vez los uso, pues una sentadilla búlgara, ¿no? Que tienes que Perfecto. hacer muchísimo equilibrio. Pues, oye, ahí me encanta porque me obliga como a tomar más conciencia del pie. O una sentadilla, o un press, ¿no? Para cuádriceps. O sea, como determinados ejercicios. Pero lo que dices, no estoy sentada viendo la tele con el separador ahí, ¿no? Eso es. Yo en podología, que también hay, pues También. eso, yo siempre digo que los utilizo como elemento terapéutico, es decir, ¿yo de qué me sirve a una persona mandarle ejercicios si el primer dedo está así y este está así? Claro. Si yo alineo el dedo y bajo este y le pauto ejercicios, es que no puede dañar. Ujú. Es que no puede dañar. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Claro, mágicos no son y no te va a servir de nada sentarte, pero para hacer ejercicios determinados, sí me parece. No, igual también como que yo creo que estamos como perdiendo tolerancia a la incomodidad. Entonces, en el momento en el que te incomoda, no dices, uy, me está doliendo el separador, y luego te molesta un poco el pie, dices, el separador me está jorobando, ¿no? Pero es también quizá por nuestra pequeño umbral a estar un poco incómodo y que sea como un estímulo un poco más hormético de, vale, es un estímulo estresor que me está beneficiando y cuando no dejo que me duela muchísimo, pero que me moleste un poco y ya me lo quito, ¿no? Como cuando haces ejercicio, al final Claro. empiezas a hacer cosas y al día siguiente Ya tienes dices, agujetas, claro, Eso ¿qué ha otro día te pasado? duele el cuádriceps, Claro. pero Pero hay bastante gente que se los usa como alivios. Hay gente que llega de trabajar a casa con los pies doloridos y dice, es que me gusta mucho poner un separador y estar en casa descalza haciendo cosas con los separadores. Es que noto mucho alivio en los pies. Pues perfecto, si es que nadie se lesiona con eso. Entonces el ataque que hay masivo en redes sociales es como muy cansino. Yo digo, es que esto me parece como... o sea, esta energía, úsala para atacar las puntas estrechas, que va a ser mucho más beneficioso para los pies de la gente. ya. Y metiéndome también como desde los pies hacia el cuerpo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención hace pues unos meses que fui al dentista, llevé al enano al dentista y es verdad que es un dentista como muy integrativo tal, y de repente me dijo, ven que te voy a enseñar lo que hemos puesto, ¿no? Y habían puesto un cuartito con temas para ver la pisada, el pie tal, y me encantó porque, joder, ya están mirando en el pie si hay un problema en los dientes. Entonces, cuéntanos un poco esa conexión que hay entre mordida, pies. Creo que también hay como una sobreprescripción de brackets y temas para la boca que igual tienen que corregirse desde el pie, no lo sé, ¿eh? Pero ¿cuál es vuestra visión aquí? Nosotros estamos muy ilusionados con este tema porque vemos mucha relación. A raíz del libro me escribió mucha odontóloga, logopeda, que decían que echaban de menos un poco más de este campo en el libro, y es verdad. Es un campo que estamos descubriendo. El viernes que viene tenemos una formación en Improve con todo mi equipo de fisios y va a venir una odontóloga a darnos una formación de 2 horas por su visión, ¿no? Entonces, y luego hace poco también escribió una odontóloga, creo que de Sevilla, y me dijo, Chus, yo a todos los niños que veo en consulta por mordida cruzada les prescribo barefoot y mejora la mordida sin hacer una intervención directa en la boca. Entonces, al final somos una persona. Entonces, las fascias, que va desde el pie hasta la cabeza, está todo interconectado. Entonces, que tengamos una mala mordida puede influir en el pie, que tengamos una mala pisada influye en la mordida. Entonces, a mí me gustaría dominarlo. Es súper amplio y súper complejo, pero cada vez intentamos mirar más este tipo de cosas y verlo de manera integral. Las cadenas musculares, la mordida, odontólogos, la respiración. Hay un montón de campos y en la clínica intentamos abarcar poco a poco todos. Y ahora con este de la boca, pues yo digo, es que igual meto a una odontóloga experta en rehabilitación neuroclusal, porque es que me parece súper interesante. Entonces, bueno, creo que trabajar en equipo, cuando tengamos algún caso así especialmente raro, hay que apoyarse en profesionales que dominen más esto, con un podólogo, mejor un posturólogo, o una plantilla como de podología, en un fisio experto, un PNI, o sea, que creo que somos muy complejos y cuanto más abarquemos, mejor. Totalmente. Y se ha relacionado también la respiración oral, ¿no? Bueno, claro. Con un bajo tono muscular, que también repercute en los pies. O sea, es que yo el otro día vino a la consulta una odontóloga que se estaba formando en esto, que está cerquita de mi casa. Vaya. Sí, sí. Y será una buena opción para trabajar juntas, ¿no? Sí. Y me parece que es un campo, lo que dice él, es muy amplio, es muy complejo, muy complejo. Está empezando
pero también es algo que merece la pena. Igual, bueno, igual es la que con la que estás hablando, Eider Unamuno, igual te suena. No, Eider, no pues sé. es una crack y también habla muchísimo de esto. Postura, Parece tal. más, ¿eh? Yo creo que entre Y ellas... la llaman la sin aparatos, porque es como, soy dentista, odontóloga y no pongo o sea, intento no poner aparatos. Eso es. Entonces mola mucho por eso, es como, a ver, el aparato está, la plantilla está, pero ¿qué podemos hacer para trabajar la base Eso es. y que quizá de forma complementaria podamos utilizar esto durante un tiempo mientras que corregimos la raíz del problema para solucionarlo de verdad, ¿no? Y luego, aparte de pues boca, tal, hoy en día creo que también hay, se habla mucho de trastornos de déficit de atención, TDAH, que por supuesto, pues pantallas, sobreestímulos, bueno, problemas de nacimiento, ¿no? Pero ¿hay alguna relación también a nivel de las conexiones nerviosas que hay entre los pies y problemas de aprendizaje? No te digo de desarrollar un TDAH, pero problemas de aprendizaje, de no concentración, de... Claro, al final es que la información que el niño recibe a través del pie no es capaz de procesarla, ¿no? Entonces hay niños con hipersensibilidad, con hiposensibilidad, ¿no? Con dificultades en la concentración, con no capacidad, ¿no? de sentarse o de calmarse, de autorregularse también. Entonces esto va relacionado con la información que reciben. Los niños con hiposensibilidad son aquellos niños que de repente caminan arrastrando los pies, que están dando todo el rato toques con el pie, golpecitos, que se atribuye a como que está inquieto y no, está buscando estímulo. Y los niños con hipersensibilidad son los niños que no soportan diferentes texturas, que no soportan ni los calcetines, que hay un montón de problemas para ponerle, ¿no? Cualquier estímulo. Entonces, son alteraciones que van directamente relacionadas con esto y que pueden ayudar. Yo, por ejemplo, recordaré siempre el caso de un niño que caminaba de puntillas a la exploración, un niño pequeñito, a la exploración vi algo raro, cogí los zapatos de verano, cogí una bolsa que tengo un poquito más dura, que es especial, la corté, la arrugué, la pegué y aquel niño bajó pies, ¿eh? O sea, dejó de caminar de puntillas. Entonces, va totalmente relacionado. Les ayuda a autorregularse. Publicaste también un estudio, ¿no?, de la mejora del rendimiento académico en niños que van con barefoot y descalzos, o sea que al final a todo el mundo, los adultos, nos da placer descalzarnos. Al final el estímulo del pie descalzo en césped, en arena, en casa, en alfombra, es un bienestar físico, pero es un bienestar también emocional y entonces un niño hiperactivo pues le va a dar paz, conectar con la tierra, corregir su postura, que no esté tan tenso, o sea que creo que tiene múltiples beneficios y creo que la moda de macro plataformas, macros cámaras de aires, o sea, nos aísla, ¿no? y impide a nuestro pie funcionar bien, la sensibilidad altera completamente y bueno, creo que es un mundo que creo que al final tiene que ir hacia allá porque vemos cada vez más beneficios. De hecho, hay un estudio que recopiló datos durante 10 años en que se vio que había mejor rendimiento académico con niños descalzos en clase. Qué bueno. Sí, lo que decís también como de la parte estética, que lo hablábamos antes, ¿no? Igual hace un tiempo, que yo tampoco he hecho la transición hace tanto, pero veía un barefoot y decía, parezco un payaso. Y cada vez que me lo puse, mi padre, oye, pero tú te das cuenta de cómo estás saliendo a la calle. Y ahora no concibo otra cosa. O sea, es que me parece horrible cuando veo un Aladín por la calle, típica manoletina con la punta súper fina. Digo, Dios mío, ¿dónde has sacado eso? ¿Sabes? Le pasará a todo el mundo. Algunos se Sí, escucha también. y bueno, y luego también, evidentemente, gracias a marcas que lo estáis haciendo súper bien, para también, oye, romantizarnos mucho la transición, ¿no? Jolín, pues creo que efectivamente que al final el ojo también se educa y lo que pues hace unos años nos hubiera parecido horrible ir con pantalones altos. Claro. Y ahora la gente va con pantalones altos. O sea, al final todo vuelve y va en la moda también. Totalmente. Pero eso se va a quedar. Bueno, y metiéndome un poco en CUPS, en parte como más empresarial, que también nos encanta tocar aquí, ¿no? ¿Cómo nace la marca? Porque antes me ha dicho, yo soy como muy buena pieza, pero a veces, o sea, es que no soy nada empresaria, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿en qué momento de tu carrera profesional dices, venga, va, voy a hacer una marca de barefoot? Bueno, no, básicamente la conexión fue Chus, porque si no yo no estaría en CUPS. CUPS se formó con Paloma y Sofía, ¿no? Ellas crearon la marca, crearon todo. Entonces, querían contactar conmigo porque querían como un profesional que entendiera, ¿no?, el tema para estar en el equipo. No querían un asesoramiento solamente, sino que yo estuviera en el equipo.
se ve que me escribían y yo no lo veía. Y si lo veía tampoco, o a lo mejor no le di más importancia. Entonces, contactaron con Chus y Chus contactó conmigo y ya empezamos. Soy el a hablar. alcahueto de Cups. Eres el clandestino. Qué bueno, qué Sí, sí. bueno. Y lo que decíamos, ellas llevan más la parte empresarial y yo llevo más la parte sanitaria, de hormas, ¿no? Revisión de todas estas cosas. Qué guay. Flexibilidad de suelas. Esta suela le hace falta esto, lo otro. Entonces, creo que es un equipo chulo, pero no fue accidentado, porque además era una época que yo había dejado ya de querer asesorar a marcas. Decidí no asesorar a marcas. Y justo me entró esto y me gustó porque formar parte de un proyecto puede ir muy bien, puede ir muy mal, pero es la adrenalina esta que nos gusta, ¿no? Imagino. Total. No, y luego que también me imagino combinar la parte de tus servicios con la parte de producto Claro. es como muy guay, porque es otra cosa radicalmente diferente, ¿no? El Sí. estar no solo en clínica, sino también ver cómo responde un cliente al final en la calle, sin que pase por ti, pero que puedas impactar en su vida también, ¿no? Claro, totalmente. Eso es muy guay. Sí. Y bueno, ¿qué crees que diferencia a la marca? Porque, o sea, lo hablábamos antes, lleváis nada, un añito. Yo ya os veo por todos lados. Además, ¿no? Se están poniendo de moda también entre personas con mucha influencia, que lo está acercando a mucha gente. Y a mí, vamos, me parece como la marca más bonita de Barefoot que hay. Entonces, ¿qué os diferencia a vosotras como marca? ¿Qué queréis hacer diferente? Claro, aquí el mérito es de Sofía y Paloma, porque ellas tuvieron una visión, ¿no? de no vamos a hacer un zapato barefoot, sino que vamos a hacer un zapato que acerque totalmente el zapato barefoot a la moda actual, ¿no? Lo que hablábamos, que al final, si tú lo llevas a gente que ya entiende de barefoot, aquí se queda. Lo que queremos es acercarlo a gente que nunca hubiese pensado llevar barefoot. Y para eso hay que hacerlo muy atractivo y dentro de los cánones de moda que hay en el momento. Entonces, yo creo que es lo principal que diferencia a Cups de los demás. ¿Os habéis metido más o lo está triunfando más en adulto o en niño? Porque a mí la gama de niño me enamora y de hecho le he dicho, menos mal que a mi hijo ya le han crecido los pies porque no teníais talla para él, ¿no? Pero ¿dónde está teniendo mejor acogida? La acogida del niño fue muy buena. Sí. Pero la del adulto, Espectacular. espectacular. Qué Y ya bueno. no solo que se traduzca, ¿no? a niveles de ventas y tal, sino a nivel de comentarios que recibimos en los de adulto, ¿no? que se puede expresar muchísimo mejor. Al final un niño Claro. no se expresa, pero ha sido brutal. Lo del adulto ha sido brutal. Es que tengo mamis que me mandan fotos de otras mujeres que ven por la calle con a lo mejor las de Sí. vaca, que son muy identificables. Y me mandan ¿Son fotos. bestseller estas? ¿Cuáles son las que más se venden? Ostras, no sabría decirte. Diría que las de leopardo. Fíjate. Más. Pero Animal Print lo peta bastante. Sí. Para mí estas son las mejores. Para Sí, mí, sí. Las de vaca es... Sí, a mí estas me parecen la leche. Y muy luego tienen, ¿no? Como que el material que utilizáis está Claro, súper es cuidado. altísima calidad, claro. Es como un guante, realmente. Y Qué las de la bueno. rosa también son muy bonitas. Sí, es que al Pues final... nada, le debéis las a de- las Chus de la más de ro- su talla. Estamos ahí persiguiendo la marca. Digo aquí el alcahueto de Ya digo, momento. oye, el otro día que voy a ver, digo, a ver, va mi marido. Tienen mis hijas, ¿eh? De mis hijas. aquí. Tienen tus hijos. O sea, digo, joder, un 40 y una canoa, por favor. tenemos que hacerlo, a ver. Qué bueno. Pues nada, chicos, millones de gracias. Ha sido un súper placer. Vamos a hacer sección de ping-pong, ¿vale? De preguntas y respuestas Es rápidas. cuando sube la nena y se pone nervioso. Nada, va a ser fácil. Además soy lenta procesando, ¿eh? Pues nada, son así, rápidas y os voy a ir turnando, ¿vale? Para que no vayáis los dos a la vez. Empiezo por ti, Neus. Zapato barefoot para todos. Cups. Vale. Las Crocs son el diablo, Jesús. El diablo no, pero no. Vale. Neus, ¿el calzado escolar tradicional debería extinguirse? Totalmente. ¿Un fisio puede tratar un problema podológico solo con ejercicios? Depende. ¿Cuáles no? Hay casos quirúrgicos. O sea, Vale. que no... O sea, pero cosas como muy raras, Claro, ¿no? es complicado, pero bueno, hay muchos casos que sí que puede tratar con ejercicios, claro. Ujú. Y bueno, Neus, ¿plantilla medida antes de los 5 años? Sí, es necesaria, sí. ¿Running barefoot? Si estás preparado, sí. Vale. Y por último, Neus, ¿hay una edad clave para actuar y prevenir? Que digas, esta es la esencial. Dicen que la ventana ideal es a los 5 años, a partir de los 5. Vale. Súper. Pues nada, yo creo que después de esta conversación es muy difícil ya seguir viendo los pies solo como esta cosa que tenemos al final del cuerpo, ¿no? Y
que realmente tiene un impacto directo, yo creo que, muchas gracias porque a mí también me ha cambiado muchísimo la visión a raíz de escuchar a personas como vosotros, que yo igual ni me lo planteaba, y dices, es que esto, existe otra manera de hacer las cosas y existe otra manera también de entender la moda, ¿no? Y de que lo estético sea lo saludable también, ¿no? Así que nada, millones de gracias a los que nos estáis escuchando. Pues oye, dudas que tengáis, algún hate, algo que se haya dicho, también os lo podéis decir. y nada, que si os ha gustado el episodio, pues que siempre os podéis suscribir y darnos, vamos, un like o lo que queráis, pero que apoyéis el proyecto, ¿no? Si os gusta y sobre todo si aprendéis. Y nada, vosotros, gracias de corazón por venir los dos, que ha sido un gusto, no ha sido fácil cuadrarlo. Efectivamente, llevamos aquí unos meses, ¿no? Millones de gracias. Pues nada, muchas gracias, Rocío. Gracias a ti. Pues nada, chicos, lo tenemos.